Un ranchero compró un terreno por $1 y descubrió que allí vivía una viuda con 5 hijos a punto de ser desalojados sin aviso. Detrás de todo, una empresa poderosa y un abogado frío apuraban la expulsión para borrar su historia. Pero Cole Walker eligió no mirar a otro lado y puso en juego su propia libertad para defender lo justo. Y escuchen bien cómo un solo papel y una decisión decente cambiaron el destino de toda una familia. Cole Walker no era un hombre al que la vida le hubiera hecho muchos favores, pero tampoco era de los que se quejaban. Había trabajado la tierra desde los 15, sudado cada hectárea con la espalda y las manos, y ahora, con casi 40, lo único que le quedaba intacto era el silencio. Su rancho en el condado de Dev Smith se había ido en el último embargo bancario, y su caballo, Lucky, aunque no había traído suerte en años, comía menos de lo que merecía. Los bancos ya no respondían sus llamadas, y los vecinos, los pocos que quedaban, cambiaban de tema cuando él entraba en la tienda. Así que Cole hizo lo que hacen los que ya no tienen nada que perder. Empezó a buscar subastas de tierra en condados olvidados, rincones donde los mapas se arrugan por falta de uso. Fue ahí, en un tablón digital del condado de Hempio, donde apareció. Un quitclaim deed, firmado y archivado sin mucha ceremonia, ofrecía un rancho de 100 acres por el simbólico precio de $1. Solo eso, $1 y otros valores recibidos. Sin descripción detallada, sin fotos, sin promesas. El nombre del antiguo propietario, Earl Bennett, apenas sonaba, pero Cole recordaba haberlo oído en alguna cantina del Panhandle, probablemente alguien viejo o enfermo, buscando quitarse de encima lo que ya no podía sostener. Con las pocas monedas que tenía, Cole pagó las tasas estatales, imprimió los papeles y cargó el tanque de su camioneta. No por ilusión, hacía años que no sentía eso, sino por necesidad. Se dijo que si la tierra servía, aunque fuera para levantar un tráiler y sembrar pastura, sería suficiente. Nada de grandes sueños, solo un respiro. Un lugar donde nadie supiera lo que había perdido. El amanecer lo encontró conduciendo por un camino de caliche, de esos que levantan polvo hasta cubrir el parabrisas. El GPS dejó de funcionar 5 millas antes del punto marcado, y Cole, como buen texano, se guió por las alambradas, los cercos y el viento. Cuando vio la casa, una estructura blanca, con pintura descascarada pero firme, y un porche con 2 sillas desvencijadas, supo que aquello no era lo que esperaba. Ropa de niños colgaba de un cordel, ondeando con el viento como si no tuviera prisa. En un árbol de mezquite cercano, un columpio de llanta giraba despacio, como si aún recordara las risas de la tarde anterior. Y aunque el pasto crecía sin control y una de las ventanas tenía el vidrio rajado, había señales claras de vida: humo tenue saliendo de la chimenea, un triciclo oxidado junto a los escalones, marcas recientes de botas pequeñas en la tierra húmeda. Cole estacionó la camioneta con cautela. No había portón, ni señales de propiedad privada, solo una sensación extraña, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. Tocó la puerta con los nudillos, esperando escuchar silencio o tal vez la voz de un anciano. Lo que escuchó fue un «¿Quién es?», seco, firme, seguido del sonido de pasos livianos al otro lado. Abrió la puerta una mujer joven, veintitantos, con cabello recogido en un moño desordenado y mirada directa sin adornos. Tenía los ojos hinchados, no por debilidad, sino por falta de sueño. Detrás de ella, como pequeñas sombras en formación, 5 niños lo observaban con la misma mezcla de alerta y curiosidad. Ninguno lloraba, ninguno hablaba, solo miraban. «Este es nuestro rancho», dijo ella, sin levantar la voz ni dar un paso atrás. Cole se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho sin saber muy bien qué decir. «Yo compré este lugar, ayer, en subasta pública, por el condado». Un silencio denso cayó sobre todos. La mujer no se inmutó. Con un leve gesto de cabeza lo invitó a entrar. Cole dudó, pero lo hizo, no por confianza, sino por respeto. Dentro, la casa olía a café recalentado y jabón barato.
No había lujos, muebles viejos pero limpios, una lámpara con el cable amarrado al marco de una ventana, dibujos infantiles pegados con cinta al refrigerador. Sobre la mesa de la cocina, dentro de una vieja caja de galletas metálica, Emily, así se presentó, colocó varios recibos doblados, con tinta desvaída y fechas escritas a mano. «Pagos a Earl Bennett», dijo, «en efectivo, todos los meses, desde hace casi 3 años. Él nos vendió el rancho a plazos, dijo que cuando acabáramos firmaríamos la escritura». Cole los revisó, eran reales, montos modestos, firmados por alguien con letra temblorosa. Ningún documento oficial, nada registrado, solo confianza, y ahora desamparo. Mi esposo Mark murió en otoño. Fue rápido, el hospital nos dejó sin nada, pero yo seguí pagando. Nunca dejamos de hacerlo, añadió ella, aún sin alterar el tono. Luego las cartas del condado dejaron de llegar. Me enteré de la subasta cuando usted tocó la puerta. Cole sintió como algo dentro de él se contraía. No era culpa, no aún, era confusión. Él tenía los papeles en regla, una compra legal, pero lo que había comprado no era una propiedad vacía, sino una vida ya habitada. Una familia resistiendo con lo mínimo, niños creciendo en botas prestadas y una mujer que no pedía caridad, sino respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Cole no supo qué hacer, ni qué decir. Venía buscando tierra, encontró personas, y eso, aunque no lo sabía entonces, lo iba a cambiar todo. El mediodía llegó con un sol seco y recto, clavado sobre los mezquites como un juicio. El calor hacía vibrar el horizonte, y el viento ya no jugaba con la ropa en el cordel, ahora la golpeaba. Cole estaba en el cobertizo revisando la cerca cuando escuchó el sonido inconfundible, una camioneta oficial, con las luces apagadas pero con autoridad en cada vuelta de llanta sobre el camino de tierra. El vehículo del sheriff se detuvo justo al borde del terreno, donde la alambrada oxidada marcaba la frontera que legalmente, según sus papeles, ahora le pertenecía. Del lado contrario, al fondo, se veía la casa, silenciosa, atenta. El deputy bajó sin prisa, un hombre mayor, rostro curtido, uniforme claro ya deslavado por el sol. Caminó hasta la cerca, sacó una carpeta de cuero de su camioneta y, sin una palabra innecesaria, sacó una hoja plastificada con una grapa oxidada arriba. «Desalojo temporal», dijo. Lo dijo como si recitara una receta. «¿A nombre de quién?», preguntó Cole, aunque ya lo imaginaba. «High Mesa Investments, petición firmada por Dean Hargrove, 72 horas para evacuar ocupantes no registrados». Con una grapa nueva, el deputy enganchó el papel a la alambrada. El sonido del metal contra el alambre fue tan seco que parecía un disparo. Luego se puso el sombrero de nuevo, miró a Cole con una mezcla de respeto y resignación y añadió con voz baja: «La ley es la ley, Walker. No me gusta esto más que a ti, pero es lo que hay». Sin más, se subió a la patrulla y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio nuevo, más denso que antes. Cole se acercó al papel, leyó cada línea. Ahí estaba, una orden temporal de desalojo, firmada por un juez del condado con sello oficial. No mencionaba nombres, solo ocupación irregular de propiedad adjudicada en subasta pública. Horas después, Cole se presentó en el juzgado de Hemphill, no con intención de pelear, todavía no sabía si debía hacerlo, sino para entender en qué infierno legal se había metido. Fue allí donde lo esperaba Paul Whitaker, un hombre de sonrisa blanca y saco sin una arruga, el típico asistente jurídico que nunca suda, ni en agosto ni en un rancho. «Señor Walker», dijo, sin levantar la voz, como si estuvieran en una oficina de seguros y no en medio de una disputa que podía dejar a 5 niños sin casa. «Podemos evitar todo esto. High Mesa le ofrece $20,000 por la sesión inmediata, sin drama, sin problemas. Firmamos, le hago la transferencia ahora y usted se olvida del papel de $1. Cole no respondió de inmediato. Miró el sobre que le extendían. Adentro, el cheque. Real, limpio, lo suficiente para empezar de nuevo, tal vez incluso para pagar un terreno más al sur. Pero algo no encajaba, demasiado rápido, demasiado fácil. «Quiero ver el expediente completo», dijo al fin.
Whitaker hizo una mueca, pero accedió. Le entregaron la carpeta. Ahí estaban las cartas de notificación del condado, todas devueltas por dirección incompleta. Una subasta acelerada con solo un aviso en un periódico que ya nadie leía. Y la transferencia a nombre de Cole Walker, firmada electrónicamente y archivada como legal. Todo, al parecer, en orden. Todo excepto lo más importante. ¿Y el contrato a plazos que tenían los anteriores ocupantes?, preguntó Cole. ¿Cuál contrato?, respondió Whitaker con una ceja alzada. Uno verbal con Earl Bennett. Hay recibos, fechas, pagos. Si no está registrado, dijo Paul encogiéndose de hombros. Así es el sistema. Y con eso dio por terminado el encuentro. El regreso al rancho fue distinto. No por el paisaje, los árboles seguían torcidos por el viento y las nubes quemadas por el sol, sino por el peso que ahora arrastraba Cole. Traía en la guantera un cheque que podía cambiar su suerte, pero también traía en el pecho una pregunta que no encontraba lugar donde acomodarse. Al llegar, encontró a los niños reparando un bebedero agrietado con cinta aislante y una llave de paso vieja. El mayor, Noah, con los labios partidos por la sequía y una tos persistente, insistía en terminar antes del anochecer. Ninguno se quejaba, ninguno pedía nada. Emily desde la cocina vio entrar a Cole. No preguntó nada, solo sirvió una taza de café en una loza desconchada y se la acercó. «Si necesita que nos vayamos hoy, lo haremos», dijo, con la misma calma con la que uno anuncia que se ha terminado el azúcar. Ese extraño le caló como una astilla bajo la piel. No fue una acusación ni un reproche, fue una certeza. En ese momento, Cole no era ni aliado ni enemigo, solo un hombre, con un papel en la mano y la capacidad de decidir si esos 5 niños dormirían bajo techo esa noche. Se quedó en silencio, miró a los pequeños, miró las botas grandes que alguien les había dado, las mochilas colgadas como si aún fueran a la escuela, los dibujos en la nevera. Luego miró su taza. Estaba rota por un costado, pero seguía sirviendo. Y fue ahí cuando lo entendió. Ese dólar había sido la inversión más barata de su vida, pero también, sin duda, la más pesada. La noche cayó como un telón pesado sobre el campo. No hubo estrellas, solo un cielo gris opaco y un silencio que sonaba más fuerte que cualquier coyotera a lo lejos. Cole estacionó su camioneta a unos metros del porche, bajó el asiento y se cubrió con su chaqueta. No tenía sueño, no podía fingir que todo era normal. Desde el parabrisas observaba la casa, la luz tenue en la cocina, una sombra que iba y venía, Emily probablemente, ordenando lo poco que tenían, y el crujido del viento entre las ramas. No escuchó voces, ni llanto, ni quejas, solo ese silencio extraño que se instala cuando las decisiones importantes se aplazan, pero ya se sienten en el aire. El sobre con el cheque de 20,000 seguía en la guantera. Cole lo miró una vez más, pensó en tomarlo y quemarlo, pero no lo hizo. No por falta de ganas, sino porque el dinero en sí no era el problema. El verdadero peso estaba en otra parte. Se acordó de su padre, de aquella noche de 1997, cuando lo encontró sentado en el granero, con una carta del banco en la mano y los ojos fijos en la tierra que había trabajado 20 años. «No leí la cláusula del interés variable», le dijo entonces, como quien confiesa un crimen. Al mes siguiente perdieron todo. Cole no quería volver a ver esa expresión, y menos aún provocarla en otra persona. Al amanecer, sin avisar, bajó de la camioneta, pasó por la panadería del pueblo y llegó al rancho con una bolsa de donas, un filtro nuevo para el pozo y su caja de herramientas. No pidió permiso ni tocó la puerta, solo dijo al cruzarse con Emily en el porche: «No voy a cambiar cerraduras, no mientras yo entienda bien qué pasó aquí». Ella no respondió con palabras, le sostuvo la mirada apenas un segundo, asintió con una vez y luego volvió adentro. El gesto, pequeño, fue suficiente. Más tarde, ese mismo día, Cole fue al bufete legal más cercano y presentó una Quiet Title Action, una solicitud de revisión legal para establecer quién tenía el derecho legítimo sobre la tierra.
Pidió una suspensión temporal del desalojo, amparándose en la ocupación de buena fe de Emily y sus hijos. Puso de su propio bolsillo el depósito judicial para que el proceso no quedara en pausa. No lo hizo por heroísmo, lo hizo porque sabía en el fondo que si no lo hacía, esa culpa le acompañaría el resto de su vida como una piedra en el talón. Y eso, para alguien como él, era más duro que perder cualquier tierra. Volvió al rancho al mediodía. El bebedero del corral, que llevaba semanas roto, dejaba escapar un chorro intermitente. Noah, el mayor, se agachaba con una llave oxidada, intentando ajustar una válvula, mientras los otros niños sostenían una cubeta para medir el agua. ¿Les ayudo?, preguntó Cole, sin tono paternal, casi como una pregunta de rutina. Pasaron unos segundos. Noah miró a su madre, y cuando ella no dijo que no, el chico se hizo a un lado. Cole se agachó, revisó el sello de la junta, usó cinta hidráulica, ajustó la presión del manómetro y explicó en voz baja cómo medir el caudal. Una cubeta de 5 galones, cronómetro y listo. Si no llena en un minuto, está lento. Los niños lo miraban como si estuvieran viendo a un mago, no con admiración, sino con atención, como quien sabe que no hay espacio para errores. Cuando la tubería dejó de gotear y el agua fluyó con fuerza por primera vez en semanas, Emily se acercó, miró el caño y dijo, «Gracias». Nada más, pero ese gracias salido de alguien que nunca se quejaba pesó más que 1000 discursos. Horas después, cuando el sol bajaba detrás del horizonte, apareció Dean Hargrove. Una Silverado nueva, limpia como de concesionaria, brillaba en el polvo. Hargrove bajó del vehículo con botas relucientes, camisa planchada y la sonrisa de quien no ve problemas, solo transacciones. Era alto, de voz suave y maneras cuidadas. No tenía la apariencia de un enemigo, pero cada palabra que dijo confirmaba que para él esto era solo un número más en una lista. «Señor Walker, no vengo a hacer daño. Esto es progreso. Lo que queremos aquí es eficiencia. Las torres de transmisión traerán trabajo, mejores caminos, escuelas más completas, pero necesitamos el terreno sin complicaciones. Y esta familia no tiene ningún documento legal. Le propongo algo mejor. Sálgase limpio. Firmamos hoy mismo y lo pongo a trabajar con nosotros en otros proyectos». Cole lo miró sin hablar, dejó pasar un segundo largo y preguntó, «¿Alguien intentó contactar a la señora Reed antes de la subasta?» Hargrove se encogió ligeramente de hombros. No mintió, no fingió. «No era mi obligación», respondió con honestidad profesional. Se estrecharon la mano, sin acuerdos, sin insultos, solo un negocio interrumpido por un obstáculo humano. Antes de subirse a su camioneta, Hargrove dejó caer la frase más fría del día, dicha con total neutralidad. «Cada día que pasa, usted pierde dinero». Y se fue. Esa tarde, con el cielo cubriéndose de nubes delgadas y el olor a tierra mojada flotando en el aire, se presentó una vecina, Lucille Grant, del rancho contiguo. Mujer de manos firmes y cabello blanco, cargaba un pastel en una mano y una carpeta manila en la otra. «No vengo a hacer lío», dijo, «pero quiero que sepa que yo vi a Earl Bennett recoger pagos de esta muchacha. Y los firmaba. Siempre decía que iba a arreglar los papeles. Era malo para el papeleo, pero no era un mentiroso». Dentro de la carpeta había fotocopias de recibos, algunos firmados con tinta azul, otros con lapicero gastado, fechas, montos, anotaciones a mano. No eran documentos legales, pero eran testigos del tiempo, de la intención y de la verdad. Emily no habló durante toda la conversación. Escuchó de pie, con los brazos cruzados y la mirada firme, sin una lágrima, sin dramatismo. Pero Cole notó cómo se aferraba con más fuerza a su libreta de gastos, como si fuera lo único que aún podía controlar. Cole, que había llegado buscando tierra para levantar una cerca y plantar forraje, se descubrió de pronto revisando pruebas como si fueran partos en medio de una tormenta, cuidando papeles como si fueran terneros en la primera helada del invierno. Y aunque aún no lo decía en voz alta, algo dentro de él ya había decidido. Este no era solo su problema, era su responsabilidad. El juzgado del condado de Hemphill era tan modesto como su presupuesto.
Una sala rectangular con sillas de metal, ventiladores que apenas zumbaban y un reloj colgado en la pared que, a pesar de las miradas constantes de los asistentes, seguía detenido en las 11 en punto. Como si el tiempo, en ese lugar, hubiera decidido tomarse un respiro justo cuando las decisiones importantes debían tomarse. Cole llegó temprano. Emily también. Vestía la misma blusa celeste que había usado la primera vez que se vieron, como si nada más fuera necesario. Los niños no estaban, se habían quedado con la señora Lucille. Ella, por cierto, estaba sentada en la segunda fila, con la carpeta de copias sobre las piernas y los labios apretados como quien ya ha visto muchas injusticias en la vida y no está dispuesta a dejar pasar otra. Dean Hargrove entró último, con paso firme, sin apuro. Detrás de él, su asistente Paul Whitaker, que ya no mostraba la seguridad de semanas atrás. Esta vez no vestía traje claro, sino uno oscuro, más formal, como si supiera que lo que estaba en juego no era solo una servidumbre de paso, sino la imagen de su empresa. El juez de distrito, Harold C. Mathis, un hombre de manos grandes, gesto sereno y voz baja, abrió la audiencia sin preámbulos. No era de discursos. Tenía la paciencia de un veterinario rural, ese tipo de sabiduría que nace no del estudio, sino de años lidiando con gente y ganado en partes iguales. Señores, aquí no se trata de intenciones, sino de hechos, dijo, después de revisar el expediente inicial. Hable quien tenga algo útil que decir. El abogado de Hargrove fue el primero en hablar. Su exposición fue limpia, técnica, carente de emoción. La subasta fue legal. La notificación, aunque de vuelta, fue enviada por los canales oficiales. El contrato anterior, si existía, jamás fue registrado. El nuevo propietario, el señor Walker, aceptó esa condición al comprar mediante quitclaim deed. Todo dentro de los márgenes del Código Civil. Presentó el documento, el famoso papel de $1, sellado y registrado con firma de notario. Mostró también la falta de inscripción de cualquier acuerdo entre Earl Bennett y los Reed. Paul Whitaker, sentado a su derecha, no levantó la mirada ni una sola vez cuando el nombre de Emily fue mencionado. Parecía que el banco de madera le pesaba más que la corbata que se había apretado de más. Entonces fue el turno del abogado de Cole, un joven de voz tranquila y gafas gruesas, contratado en el último momento pero con más sentido de justicia que años de experiencia. Se levantó con una carpeta en la mano, pero no la abrió de inmediato. Su señoría, no discutimos la validez formal de la subasta. Discutimos si hubo buena fe en la ejecución y si hubo ocupación legítima y continua por parte de la familia Reed, lo cual puede ser considerado bajo doctrina de posesión equitativa. Y entonces, como quien coloca cuidadosamente piezas de un dominó, presentó uno a uno los elementos. Los recibos de pago, fotocopias entregadas por Lucille Grant, firmadas por Earl Bennett mes a mes, con fechas que cubrían casi 3 años de ocupación y pagos parciales constantes. Las fotografías, tomadas desde el celular de Lucille, mostrando a Earl recibiendo efectivo frente a la casa y firmando en la caja de galletas que servía de archivo. Y finalmente, el audio, un mensaje de voz enviado por error al número de Cole, donde se oía claramente la voz de Paul Whitaker diciendo: «Hay que apurar el desalojo antes de que esa mujer consiga un abogado que le explique lo de Homestead. Si espera otro mes, la perdemos». Un error humano, no un crimen, pero una prueba innegable de que no todo había sido transparente. Hubo un murmullo leve en la sala. Emily, desde su banco, no pestañeó, ni siquiera cuando el juez le pidió que se pusiera de pie y confirmara si lo dicho era cierto. Ella solo dijo: «Sí, señor, todo eso pasó, y nunca supe que había perdido el rancho hasta que el señor Walker tocó mi puerta». El juez Mathis no levantó la voz, ni dio un sermón, solo bajó los lentes hasta la punta de la nariz, miró a todos en la sala y dijo: «Hay suficientes indicios de ocupación de buena fe. Hay pagos sustanciales, testigos, errores administrativos en la notificación. Concedo una suspensión de 90 días para investigar a fondo. Ordeno notificación formal y sugiero a las partes que busquen una solución duradera». Pausa. La tierra no huye, señores, la gente sí. A la salida, Hargrove pidió hablar en privado, con Cole, no con el abogado. Salieron al estacionamiento donde el calor ya comenzaba a ceder, pero no del todo. Allí soltó la verdad que hasta entonces había callado.
No quiero esa casa, Walker, ni el porche ni la cerca. Quiero el corredor. El terreno es perfecto para las torres, recto, limpio, sin obstáculos. La familia puede quedarse, si no interfiere. Yo pago los atrasos, regularizamos. Solo necesito el derecho de paso limpio. Cole lo escuchó, no discutió, no interrumpió. Fue Emily la que respondió cuando él le repitió la propuesta más tarde en el porche, ya en la caída del sol. No voy a firmar nada que convierta el patio de mis hijos en sombra y ruido, dijo ella, sin levantar la voz pero sin espacio para discusión. Esa noche, en el mismo porche donde había comenzado todo, Cole colocó el papel de $1 sobre la mesa. No lo rompió, no lo devolvió, hizo algo mucho más definitivo. Yo no puedo ser dueño de lo que ustedes ya viven, dijo, mirando a Emily y luego a los niños que comían pan con mermelada dentro de la casa. Si me aceptan, firmo una escritura en fideicomiso. Usted como beneficiaria, yo como administrador. Así podré negociar lo mínimo necesario con Jaimesa sin que los echen y sin que la casa se pierda. No es un favor, es lo justo. Emily lo miró largo, no con emoción, sino con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si por primera vez alguien no quisiera salvarla, sino reconocer que no necesitaba salvación, solo respeto. Aceptó con una condición. Si llega ese cheque grande, si hay dinero, el primer pago va al fondo universitario, con el nombre de Mark. No quiero que se borre su parte. Cole asintió. Firmaron 2 días después, en la tienda del pueblo. Entre sacos de maíz, latas de frijoles y una caja registradora de las antiguas, el notario local estampó su sello sobre la escritura. Un acuerdo simple, casi artesanal, que pesaba más que cualquier contrato millonario. Y por primera vez, desde que todo comenzó, Emily respiró sin estar lista para pelear. Y Cole por fin entendió que ese $1 no le había comprado tierra, le había comprado la oportunidad de hacer lo correcto. 60 días después de aquella audiencia, el paisaje seguía siendo el mismo. Planicies interminables, sol cortante y viento que nunca dejaba de hablar. Pero algo, sutilmente, había cambiado. Ya no era solo tierra con papeles, era tierra con historia. Tierra donde la justicia no llegó de golpe, pero sí con paso firme. Dean Hargrove volvió a sentarse con Cole y con el abogado de Emily. Esta vez no hubo amenazas disfrazadas de ofertas ni frases con doble filo. Su tono fue práctico, casi respetuoso, como quien entiende que la solución no se trata de ganar, sino de avanzar. Acordaron una servidumbre estrecha, de acceso técnico, que bordeaba los extremos del rancho sin tocar la casa, ni el corral, ni el pozo. A cambio, Jaimesa aceptó construir cercas nuevas, garantizar acceso estable al agua para el ganado y financiar un fondo de becas local con el apellido Reed estampado en los documentos. Además, la empresa, tal vez por imagen, tal vez por conciencia, se comprometió a cubrir los atrasos del condado y a reconocer como abono parcial las cuotas que Emily había pagado durante 3 años a Earl Bennett. No fue una victoria aplastante, pero fue una forma de dignidad restaurada. El juez Mathis, al recibir el acuerdo formal, apenas sonrió. Firmó con tinta azul y cerró el expediente con una sola frase. Ahora sí, pongan a trabajar esta tierra. Y eso hicieron. El primer día que el viento sopló con fuerza tras el acuerdo, las torres eólicas instaladas a varios kilómetros comenzaron a girar, lentas y constantes, como relojes silenciosos que marcaban un nuevo tiempo. Desde el porche, Emily las miró sin rencor. No eran amigas, pero tampoco enemigas. Eran parte de un trato que ella había enfrentado con la cabeza en alto. Cole estaba junto al bebedero, calibrando el flujo de agua con Noah, que ahora tosía menos gracias a los medicamentos pagados por el nuevo seguro rural. El chico escuchaba con atención cómo ajustar la válvula y cuántos litros por minuto eran lo óptimo para el ganado. Su concentración recordaba a la forma metódica en que su madre apuntaba cada centavo en una libreta, anotando sin exagerar, sin adornos. Eran una familia, no perfecta, pero firme. Y esa firmeza se notaba en los detalles, en cómo los más pequeños compartían un solo cachorro rescatado de la carretera como si fuera un tesoro,
o en cómo los hermanos mayores ayudaban a empujar la carretilla sin que nadie se lo pidiera. No hubo grandes discursos, no hubo declaraciones de amor al atardecer ni promesas hechas bajo estrellas. Solo una cena sencilla en la mesa de siempre, frijoles cocidos a fuego lento, pan de maíz recién hecho y agua fresca servida en vasos desiguales. Y sobre todo, la certeza compartida de que esa noche nadie colgaría un papel de desalojo en la alambrada. Dean Hargrove no se convirtió en amigo, pero cuando volvió para supervisar el trazado final de la línea de transmisión, estrechó la mano de Cole sin prisa, con respeto. Observó la línea de servidumbre que dejaba intacto el arroyo y comentó, casi con resignación: «No todos los días ganamos todos, pero si todos pierden un poco menos, tal vez valga». Para él, el progreso era un asunto de números. Para Emily y Cole, era otra cosa. Era mantener los nombres sobre la tierra. Era que los niños supieran de dónde venían. Cole guardó el viejo quitclaim deed, ese documento por el que había comprado el rancho por $1, en un sobre amarillo, junto con la copia del fideicomiso firmado. En la portada escribió con tinta negra: «El dólar que pesaba». No lo colgó en la pared, no lo mostró en el bar del pueblo, no habló de él más de lo necesario. Lo guardó en la guantera de su camioneta, como advertencia, como recordatorio de que las decisiones más baratas a veces traen los mayores costos morales, y de que, en el camino correcto, uno no siempre anda solo. A veces hay que cargar con otros. El rancho no cambió de lugar, pero cambió de sentido. Ya no era una propiedad adjudicada en una subasta, ni un fragmento de terreno útil para Torres. Era el hogar de una viuda joven y sus 5 hijos que siguieron viviendo donde ya vivían. No porque alguien les regalara nada, sino porque un hombre cansado buscando salvarse a sí mismo, eligió ser justo antes que ser dueño. Y en el Panhandle de Texas, donde el viento siempre encuentra por dónde pasar, a veces entre cercas nuevas, otras entre decisiones difíciles, esa pequeña victoria ya no fue un secreto contado en voz baja. Fue historia, fue memoria y fue ejemplo.